Ya empieza la grabación. Buenas tardes. Esta tercera charla de este ciclo que tan amablemente me ha ofrecido la Universidad Popular de Valencia y su magnífica lectora, diríamos casi, Eva Such, trata sobre los nacionalismos. Los nacionalismos es un tema típicamente que eclosiona en el siglo XIX. Su presencia pública, su importancia data del siglo XIX y obviamente del XX y hoy por hoy del XXI. Perdón. Como tema decimonónico requiere que hablemos algo antes de su génesis, de su idea, de dónde sale. Y para eso hay que entender también de dónde sale esa término nación y qué valor tiene en el tiempo. Porque nación es una palabra latina, tiene una referencia al lugar donde se nace, pero ha tenido diferentes valores en la historia. En el siglo XV, XVI, XVII, nación tenía todavía una presencia de origen puramente. Hay un famoso texto, hay un autor, Juan de Valdés, que hizo en el siglo XVI, 1530 más o menos, y algo, escribió un diálogo de la lengua en que intentaba precisar el valor real de las palabras. Trae a colación un verso que circulaba en la época de una poetisa, Florencia del Pinar, una poetisa de la corte de Isabel de Castilla, o sea, 1500, en que dice: de estas aves su nación es cantar con alegría. Y Juan de Valdés hace una crítica y dice: no, esta mujer toma nación como la forma natural de ser, y no es eso. Nación es otra cosa. Y con el tiempo se va definiendo. Nación requiere, cuando llegamos ya a la época de las nacionalidades modernas, requiere al menos tres elementos. Una identidad de origen por una población, una identidad de lengua y una identidad de tradición y costumbres. Con esas tres identidades se conforman, según lo que ha sido toda la historia decimonónica del siglo XX, la nación. Por lo tanto, la nación, antes de la época de la Revolución Francesa y de las ideas modernas, pues tenía un valor puramente geográfico. Un autor se firmaba, por ejemplo, fulano de tal, aragonés de nación, o se firmaba leonés de nación. No se firmaba otra cosa. Y nos recuerda don Américo Castro, un magnífico historiador del siglo XX, que puso muy en claro muchas cosas de la historia de España, mal que les pesase a muchos, que medían 1000 años entre la aparición de la palabra Hispania y de la palabra español. Nos dice que la palabra Hispania lo utilizaban los romanos y es un territorio, era el territorio que había al sur de los Pirineos. Y sin embargo, la palabra español no surge hasta el siglo XII, XIII, y surge no en España, porque esa Hispania de ese momento no es España, es un conjunto de naciones: Aragón, Castilla, León, el Reino de Granada, el Reino de Murcia, en fin, son naciones diferentes. Y la palabra español, él nos dice, no es española, no es castellana. Por la terminación vemos claramente que es una palabra francesa. O sea, los europeos al norte de los Pirineos decidieron inventar una palabra para llamar a los europeos al sur de los Pirineos. Esa palabra es español, porque dice don Américo Castro que si hubiera sido una palabra construida desde el castellano, sería españés, como se dice burgalés, francés, portugués, etc. No se dice burgañol, portuñol o francol, ¿no? Se dice francés, etc. Luego la palabra es francesa y se la daban los del norte de los Pirineos a los del sur, indistintamente de qué nación hubieran. De tal manera que el concepto llega a nuestro tiempo con una herencia que no es más que la herencia geográfica. Pero cuando llega el tiempo de las revoluciones, en el siglo XVIII, surge esa idea diferente que consiste esencialmente en que los ciudadanos empiezan a considerarse a sí mismos
no como súbditos de una monarquía, sino como miembros de una colectividad que tiene en común algunas cosas, entre ellas la lengua, los orígenes, etcétera, tradiciones. La idea de nación es una idea romántica. El romanticismo, hay que aclarar, nace a finales del siglo XVIII y perdura a lo largo de la primera mitad, incluso más, del siglo XIX. El romanticismo es una visión del mundo que busca al pueblo y al paisaje, dos cosas nuevas que antes no existían. La aceptación, la creación, la valoración del paisaje y la consideración del pueblo son ideas nuevas que aporta el romanticismo al pensamiento de la sociedad europea. De tal manera que he sabido que estalla la revolución en Francia y después de muchos años, o bastantes años, de guerras, al final un general, Napoleón, pues consigue organizar la revolución de una forma más moderada que como fue al principio, pero que tenía el apoyo de toda la población, prácticamente, salvo los emigrados, antiguos aristócratas que se habían ido a Inglaterra o que habían caído en la guillotina, eso es la verdad. Y Napoleón decide que él no puede mantener esa Francia que es nueva, que es una nación nueva, con todas las potencias de Europa en contra. De tal manera que inicia las guerras napoleónicas que arrasaron toda Europa y él iba con el Código Civil, o sea, el Código de los Derechos del Ciudadano en una mano y un sable en la otra. Así recorrió Europa, incluida España, incluida toda Europa hasta Rusia. Él iba con el sable en la mano, pero con el Código Civil, diciendo a todos los ciudadanos, no sois súbditos, sois ciudadanos de vuestra nación, cada uno de la suya, y tenéis derechos, los derechos y las libertades públicas que nosotros hemos reconocido en Francia y que habéis de reconocer en todas partes. Bueno, mientras él iba avanzando con su código y con su sable, lo que iba surgiendo a su alrededor no eran sociedades civiles simplemente, eran los pueblos en pie, que se levantaban en armas contra una ocupación extranjera, porque surgían los sentimientos nacionales. Las naciones que ocupaba se sentían ofendidas, como pasó, por ejemplo, en España. En España, la ocupación napoleónica fue recibida malamente. Malamente, y hay que recordar el caso de Gaspar Melchor de Jovellanos, el intelectual más lúcido de la época, con toda seguridad, y un hombre además de una enorme honestidad, había elaborado cientos de ideas sobre cómo reformar una sociedad española petrificada en un mundo ya caduco, en un mundo que carecía de fuerza, de solidez en manos de la dinastía de los Borbones, donde se moría de pena todo progreso. Y no porque no quisieran, sino porque los frenaban las propias fuerzas de la monarquía. Y entonces, cuando Napoleón destituye al rey Carlos IV y nombra rey de España a su hermano José Bonaparte entra en Madrid, llama a Jovellanos y le ofrece llevar a cabo todos sus planes de reforma, llevar a cabo todas sus ideas de modernización del país. Jovellanos está pensándolo, se va de viaje, pasa por Zaragoza, quiero recordar, igual me equivoco, y allí encuentra en la calle de pronto un tumulto, disparos, gente que corre, tal, y un grupo de paisanos le cogen y dicen, venga, vente con nosotros, vamos, y le encierran en un portal y le esconden. ¿Qué pasa? Dice, los franceses. Y entonces él se da cuenta de que el pueblo no acepta eso. Y él se va a Cádiz, reside en Moraguer. Es la persona que tiene la máxima autoridad de las Cortes de Cádiz que declaran la nación española. ¿Él hubiera podido llevar a cabo sus reformas con la ocupación francesa? Pues él lo comprende. No, porque el pueblo no quería ocupación. Las naciones surgen al paso de las ideas revolucionarias, de las ideas de libertades públicas. Y nación y pueblo son ideas que tienden a confundirse. En el romanticismo hay una idea generalizada que es la vuelta al pueblo, la búsqueda en el pueblo de las raíces, las tradiciones, de lo genuino. Y ese pueblo y esa nación tienden a confundirse.
Siguiendo el relato, diremos que en 1808, como es sabido, se reúnen en Cádiz las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz están compuestas por militares que unos son aristócratas y otros han alcanzado un rango militar naciendo de la burguesía de las ciudades. Una burguesía quizá no tan sólida, o desde luego no tan sólida como en Francia y mucho menos que en Inglaterra, pero real. Ponemos el caso del hombre que fue más importante militarmente, el general Castaños, pues es hijo de un comerciante, no, es hijastro de un comerciante y su tío es un banquero local. Y su madre, pues es también una persona del mundo de la burguesía local. Esa burguesía que adquirió títulos con el tiempo, pero que no son la aristocracia del rancio abolengo que venía de la Edad Media, no. Es una nueva clase social burguesa que está tomando el poder de forma clara y abierta. De tal manera que en las Cortes de Cádiz se reúnen ese sector, unos militares son de casta y otros son salidos del pueblo, de la burguesía, digamos, se reúne el clero, pero el clero en aquel tiempo hay que tener en cuenta que ser clérigo quería decir tener estudios. En una familia que tuviese un cierto nivel, siempre procuraban que un hijo pues fuese al seminario y se hiciera clérigo. Y se le aportaba un beneficio, o sea, un altar de una iglesia, con unas tierras a ese favor, a favor de ese altar, para que pudiese vivir de eso, con la condición de que ese beneficio siempre fuese a parar a alguien de esa familia. Y así la familia siempre tenía a alguien en el influyente clero y además alguien instruido. Alguien instruido porque en general la capacidad de leer y escribir más bien era menos que escasa en ese momento en el país. Y luego había elementos que eran muy importantes en las Cortes de Cádiz, que eran los americanos, los criollos. Se entendía por americanos simplemente a los criollos, no a los españoles que vivían en América, sino los españoles nacidos en América. Un tercio de los miembros de las Cortes de Cádiz, casi un tercio, eran criollos americanos. Y además representaban a sus naciones americanas. Bueno, con todo ese enjambre se formaron las Cortes de Cádiz, que hicieron un llamamiento contra la ocupación extranjera a la nación española. Es la primera vez que realmente se llama a la nación española a luchar, que quiere decir llamar al pueblo a la lucha. Así se hizo porque había ya esa conciencia de nación, que no había habido antes. Y la nación española responde como tal, responde de una forma muy dispar, es decir, que se mezcla en esas guerras napoleónicas que duran hasta el año 1812, desde 1808, se reúnen partidas de paisanos que van a la guerra de una forma, digamos, pues por defender la tierra inmediata, y otros que van pensando en la nación española. Pero todos se reúnen, aunque quiere decir que al final, que aunque se haga mucha mitología, la guerra de la península ibérica, de España, la ganaron los británicos, la ganaron los ingleses con el Wellington, que ocuparon por Portugal y se enfrentaron a las tropas napoleónicas, ayudados con la colaboración de las tropas dispersas españolas, que eran pocas y bastante mal habituadas, con pocas vituallas. Pero la guerra acabó y los ingleses se retiraron. ¿Y qué quedó? Pues quedó un país que había cambiado de conciencia profundamente. Se sabía ahora que había una nación española y había que hacer algo para darle forma. Y se tuvo la mala idea de volver a algo anterior. Se trajo al miserable, al mezquino, al criminal Fernando VII, el último de los Borbones, y se le puso la corona. ¿Y qué ocurrió? Pues que la Iglesia comprendió que ese concepto que había nacido de nación era revolucionario, era profundamente revolucionario. Y a la Iglesia eso no le gustó mucho. La Iglesia se encontró con que de pronto, si en España se hablaba de nación, se estaría hablando de las cosas que se hablaba en Francia, de las libertades públicas, de los derechos humanos, de los derechos civiles, y ellos sobraban, porque ellos no estaban a favor precisamente de las libertades públicas.
Para ellos había un principio fundamental: la ley es divina y no humana, y como la ley es divina, sobran las leyes humanas, que han de ser simplemente mecanismos para adaptarse a la ley divina, cuyos intérpretes en exclusiva es la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica u otras iglesias, pero en este caso, bueno, para ellos solo la Iglesia Católica. De tal manera que entendieron que había un peligro muy grande y cogieron, se agarraron a los faldones del criminal de Fernando VII. Ese hombre, además, hay que decir que Fernando VII era un hombre bastante culto, había tenido una educación de una gran cultura, y era un hombre que sabía de lo que hablaba y de lo que hacía. De tal manera que por eso, como ya hablamos la vez anterior, se dedicó a cerrar universidades y a abrir cátedras de toreo en los pueblos, que es lo que le parecía a él que era más práctico para él, para la corona. Bueno, pues ¿qué quedó? Quedó que en vez de nación había monarquía, en vez de libertades había Iglesia Católica. Un conflicto, ¿verdad? Un conflicto porque si sustituimos la nación, algo revolucionario, por la corona, estamos como antes, que es lo que quería la Iglesia. Si sustituimos las libertades y los derechos por los dogmas de la Iglesia, estamos como antes. Pero claro, eso no encajaba. ¿Qué ocurrió? Que los casi 20 años de dictadura de Fernando VII, pues en que intentó volver a establecer la Inquisición, etcétera, era muy brutal el sistema, pues en ese periodo era imposible de evitar que las ciudades, los pueblos menos, pero en todas partes surgiese la efervescencia de la revolución, del liberalismo, que era lo que entonces era revolucionario. Era el liberalismo hace una referencia directa a las libertades. Claro que para los liberales, que eran la burguesía de las ciudades y de los pequeños sitios, libertades era libertad de comercio, libertad de expresión, libertad de organización y asociación, etc. Libertades de la burguesía no parecen corresponder siempre con libertades del pueblo llano. En este caso, poquito, y en ninguno, poquito siempre. Pero el hecho es que la burguesía sí necesitaba esas libertades para poder hacer su vida, porque habían comprendido ya que estaban en un mundo diferente, cosa que la Iglesia también se había dado cuenta. Se había dado cuenta y necesitaba ver cómo ajustar las piezas. Ya hablé el día pasado de que en ese intento de ajustar las piezas hicieron auténticos juegos malabares. Pero en España era difícil, porque la presión de la Iglesia fue tan brutal, y la de la corona fue tan brutal, con muertes, fusilamientos, encarcelamientos, exilios, etcétera, que cuando murió el rey Fernando hubo una explosión, una verdadera explosión de libertades que se dirigió contra la corona y contra la Iglesia. Ya lo hablamos también el otro día. Y esa explosión duró bastantes años, una guerra de 7 años, porque un sector en el norte de España, en Cataluña, etcétera, sí se declaró por el sistema antiguo, corona e iglesia, el sistema absolutista. Era el carlismo, que se personificó en el hermano del rey muerto, Carlos V, se llamaba él, se autoproclamaba, y como la hija de Fernando, la única hija que tenía al morir, tenía 6 años, pues había un periodo de interregno que lo consideraron muy oportuno la Iglesia para tomar el poder en manos del hermano del rey, que era tan déspota como Fernando VII. En esa situación hubo una guerra, ya digo, 7 años de guerra carlista, en que los liberales consiguieron ir tomando cada vez más fuerza, más posición, y al final un general espartero, que era un hombre del pueblo, era un hombre además que no tenía una raigambre aristocrática en absoluto, se había distinguido en la guerra contra la ocupación francesa y acabó siendo nombrado regente. Él tenía un lema, un único regente, y estableció un régimen liberal. Por ejemplo, prohibió a los obispos seguir ordenando curas nuevos. Ya dijo que ya había bastante, que no hacía falta más. Ordenó a todos los monjes de todos los conventos que dejasen el convento y se fuesen a una parroquia y actuasen de párrocos, que es lo que hacía falta, y no tanto vivir en un convento de las rentas de los trabajadores, de los labradores. Todas esas medidas llevaban detrás un lema, que era el lema que le hizo célebre. Cada vez que había una polémica, una discusión,
Él salía y decía: cúmplase la voluntad nacional. La voluntad nacional era las libertades, era el nuevo régimen que iba surgiendo, era la nación. Y eso Espartero lo defendió en todo momento. Y en ese ámbito llegó, en esa situación, llegó la niña Isabel, la hija de Fernando VII, a una edad en que tuvieron que hacer la reina al final. Espartero se retiró y empezó una larga batalla que duró unos 30 años, 20 y tantos años, entre liberales más avanzados y liberales que ellos llamaban moderados. Moderados quiere decir que eran, la verdad, y esto ahora, eran muy carcas, pero necesitaban libertades públicas. No les valía el constreñimiento que representaba el imperio de la Iglesia y la corona. Necesitaban un régimen de libertades, con una constitución, etc. Intentaron varias veces diversos grupos de ciudadanos volver a la Constitución de 1812, que debo decir que todo el mundo tiene que saber en España que esa Constitución fue modélica en Europa, que se discutió en todas partes y que se utilizó como base para discutir las constituciones en muchos países de Europa, en muchas naciones, porque era una constitución realmente muy excepcional, muy de acorde con el tiempo que nacía. Y eso le dio un prestigio enorme. Era una constitución que mantenía la esencia de que el país era católico, pero no le daba poder a la Iglesia. Mantenía que era monárquico, pero no le daba poder al rey, sino a las cortes, etc. O sea, sabía conjugar esos elementos de tradición que sabía que no podía negar con la nueva realidad de que había un pueblo soberano y que se pasaba por encima de la corona, y unas ideas abiertas que pasaban por encima del dogma católico. En esa situación nos pasamos, ya digo, desde 1830 y tantos, hasta la muerte del déspota Fernando, hasta la revolución del 68, casi 30 años, 20 y tantos años, de disputas entre liberales avanzados y moderados. Se estableció una primera labor, había una influencia muy grande francesa, y en el año 37, 1837, se estableció una forma del Estado más moderna. 37 provincias, no me acuerdo cuántas, 50 y tantas, no me acuerdo ahora, una serie de provincias, no son las mismas que ahora, hay 3 o 4 más que no existen ya, y con eso se copiaba el sistema francés de un Estado centralizado, pero con una cierta descentralización, con unos gobernadores en cada provincia que tenían ciertos poderes. En el año 45 se estableció una nueva constitución bastante más conservadora, bastante más moderada o reaccionaria que la de Cádiz, la Constitución del 45, que fue muy centralista. Supeditó todo el poder de las provincias al centro, a Madrid. Y en eso se pasaron uno de esos años de discusión en que la Iglesia y la corona, o sea, las fuerzas reaccionarias, no sabían bien qué hacer. Habían perdido la guerra carlista, por tanto tenían que aceptar que las cosas no podrían volver a ser como antes, como querían los carlistas. Los carlistas querían volver a la Edad Media. Y eso, la gente con un poco de cerebro, iglesia y nobleza, o aristocracia, comprendieron que no iba a ocurrir, que eso era imposible. Y por tanto había que adecuar aquellas cosas viejas al mundo nuevo. En eso le surgió un importante intelectual, dos intelectuales importantes. Quizá algunos han oído hablar de ellos, la gente mayor, sí, porque en la dictadura franquista, Donoso Cortés y Jaime Balmes. Jaime Balmes era un clérigo de Vic, ahí le dirían el Mosén Jaume Balmes, pero le consideramos siempre Jaime Balmes. Y Donoso Cortés era un hombre pues de la nueva burguesía, con cierta raíz aristocrática. Por el apellido se puede ver que él afirmaba ser descendiente de Hernán Cortés, pero bueno, era un hombre de la burguesía nacido. Pero eran ultranacionarios, hubieran sido carlistas, pero sabían que eso ya no tenía viabilidad, que habían sido vencidos los carlistas. Y entonces le dieron vueltas a las ideas. Y Donoso Cortés sí consiguió darle forma a lo que él creía que podría imponerse a la sociedad española. La nación sí existía.
no era un invento del demonio, no era la revolución. La nación existía y tenía que tener unos elementos que la conformasen. Y en vez de ser las libertades públicas, los derechos civiles, etcétera, lo que él describió que eran que la nación española de toda la vida, desde los tiempos más lejanos, había sido una monarquía y había sido católica. Luego la nación española era, por esencia, por definición, independiente de lo que hubiera ocurrido en momentos puntuales, católica y monárquica. Monárquica con las limitaciones de un parlamento, etcétera, católica con ciertas concesiones, pero son los elementos que consideró esenciales. Jaime Balmes lo ratificó. Jaime Balmes podría haber sido carlista si no hubiese sido porque los suyos habían sido vencidos en guerra, pero lo era realmente. Pero ambos comprendieron que esa era una idea buena, que había que apoyar la idea de nación, nación española, y darle esa imagen de católica y monárquica. Y además pensar que la nación pues llevaba toda la vida, siglos existiendo, como nación católica y monárquica. Sobre esa idea se consiguió conformar un liberalismo, de tal manera que el liberalismo de la primera mitad del siglo XIX va tomando, por un lado, los tintes que les dio Donoso Cortés de monárquicos y ultramontanos católicos, y a su vez va tomando otra parte, la vieja tradición del pueblo en armas, de las libertades públicas, los derechos civiles y el sentido romántico revolucionario. Decía el profesor Enrique Tielno Galván que Donoso Cortés y Jaime Balmes tenían ese romanticismo sentimentaloide propio de los escritores. Hay una referencia indirecta a Chateaubriand, a Lamartine, que, como ya hablábamos el otro día, crearon ese romanticismo sentimentaloide, decimonónico, católico, que la Iglesia estaba haciendo suyo. Pues sobre esa base se discutió aquellos años en que había la nación española, pero no estaba todavía claro qué más había. Así que como se había arrinconado, por un lado, a los elementos revolucionarios, los elementos que realmente exigían unas libertades amplias, y eliminar ese peso, eso muerto de la Iglesia Católica y de la monarquía, que iban siendo cada vez más republicanos, como en Francia. Quiero recordar ahora que el primer intento republicano que hay en España es de 1795. Una revolución muy breve, fue sofocada, fue traicionada, pero fue el primer intento, todavía en el siglo XVIII, a imitación de la Revolución Francesa. El pobre Pi Ferrer, que era el que lo había organizado, acabó en los presidios y, bueno, no le mataron, por lo menos, algo pudo sacar adelante. Pero la idea de república se había mantenido viva, perfectamente viva en España. Pero, claro, Donoso Cortés les había dicho, no, España es monárquica. Y los liberales más moderados, con más intereses económicos que salvaguardar que deseos de arriesgar, pues habían dicho, sí, España es monárquica, no es republicana. Así que dos sectores liberales que tenían toda la fuerza en ese momento, más un sector de trabajadores, porque hay que recordar que en el 68, 69, quizás me equivoco, es 68, es en España el primer congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores, la Internacional, la fundada por Marx, Bakunin, etcétera, que se había establecido en Europa y que en España se organiza en el año 68. El año 68 en que por fin es imposible mantener el Estado tan conservador, tan reaccionario, que se había organizado por los liberales, especialmente los generales como Narváez, O'Donnell, que había alrededor de una corte, además la corte de Isabel II, que era una corte pútrida, una corte en donde el clericalismo era ridículo, incluso la monja de las llagas, el padre Claret, era algo tan penoso aquel mundo y tan escandaloso, porque al lado de ese clericalismo había el escándalo continuo de un libertinaje absoluto por parte de la reina,
y por parte de las liberales tan conservadores. De manera que aquello no se pudo evitar que explotase. Y la explosión fue la Revolución del 68. En España la tradición dice que eso no hay que estudiarlo porque es una tontería. Y no hay nada más interesante en el siglo XIX que la Revolución del 68 y la Primera República. La Primera República del año 73, resultado final y fatal de la Revolución del 68, es una experiencia descomunal. ¿Y qué ocurría? Pues había ocurrido que habían nacido los nacionalismos. Hay un hombre que vale la pena que todo el mundo alguna vez lea algo de él. Francesc Pi i Margall, Francisco Pi i Margall, como queráis. Fue presidente de la Primera República, del gobierno de la Primera República. La Primera República no pudo, duró un año, caso, no pudo llegar a aprobar la Constitución, por lo tanto nunca tuvo presidente de la República. Tuvo 4 presidentes provisionales del gobierno de la República. El principal, Pi i Margall, que además cuando no fue presidente en la primera etapa, fue la persona que se dedicó al orden, a la gobernación del país. Pi i Margall había escrito un libro muy importante, Las nacionalidades, en el cual describía la República Federal como había que sustituirla. La República Federal era el mito, era el hito. Consideraba que en un país, una nación como España, había muchos intereses locales muy diferentes y que la forma de llegar a una orden era establecer una república federal, o sea, una república donde los diferentes poderes locales se hermanan voluntariamente y organizan un Estado en forma federal, o sea, se estructuran entre ellos libremente. Para eso, la idea que establecía Pi era que la república debe nacer de abajo a arriba, no debe ser una imposición de un grupo selecto que da un golpe de mano y declara la república, sino que en todas partes, en todos los pueblos, ciudades, debía estudiarse cómo organizarse. Organizar su pequeño cantón es en referencia a los cantones suizos, obviamente, que sí es una república federal, totalmente federal. O sea, una república de cantones independientes que se ponen de acuerdo entre ellos. En España la propuesta de Pi era organícese todo el mundo a ese nivel y cree juntas revolucionarias, republicanas, y vayan poniéndose de acuerdo unas con otras para establecer un Estado federal republicano. Bueno, era un optimista. Obviamente, el pobre Pi era un hombre muy optimista, porque lo que se armó fue, como es sabido, un fisco de espanto. Se declararon cantones en todas partes. Ya dije otro día que había días, y hubo cantones en pueblos pequeños, y al lado de mi pueblo, el pueblo de al lado, llamado Torreblanca, declaró el cantón de Torreblanca con 4.000 habitantes, 8.000 habitantes. Pero claro, los cantones a veces eran inmensos. El cantón de La Mancha, el cantón de Cádiz, el cantón de Granada, el cantón de Salamanca, el cantón de Murcia, que era el cantón de Cartagena, hubo por todas partes. Y eran revolucionarios. Esos cantones tenían el poder que emanaba de la calle, de las armas que tenía el pueblo. Y el pueblo no era solo la burguesía, ahora eran también los trabajadores. Hay que decir que antes de la declaración de los cantones hubo unos sucesos muy importantes. Había una ciudad, Alcoy, que era en Valencia, que era una ciudad industrial importante. Tenía telares, tenía fábricas, tenía una industria incipiente, pero importante. Por lo tanto, tenía unas clases burguesas y unas clases trabajadoras asalariadas. Y además tenía el campo. ¿Qué ocurrió? Que cuando se proclamó la República, se planteó inmediatamente el hacer unas elecciones municipales, y en Alcoy salió un alcalde republicano. Y los trabajadores, varios miles de trabajadores, porque era una ciudad importante y había más de 3.000 trabajadores, se presentaron y dijeron, bueno, pues necesitamos que el señor alcalde decrete que los salarios no pueden ser menores de tal cantidad y que los patronos tienen que darnos tales y tales condiciones de trabajo. Todo de sentido común. El alcalde vio que no era capaz de hacerlo porque dependía de ese sector ya burgués que tenía el poder. Bueno, el asunto acabó muy mal. Acabó en una revolución obrera en Alcoy, la primera que hay en España. Revolución obrera en que los trabajadores efectivamente tomaron el poder. El alcalde murió en la refriega
pues estaban a la ciega, y los trabajadores directamente tomaron el poder en la ciudad. Eso que fue un aviso, porque entonces toda la prensa burguesa, la prensa burguesa de toda España, pues saltó escandalizada, se dio cuenta de que entre el Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores en Barcelona, donde fueron 3.000 trabajadores de toda España, de todo tipo, y los sucesos de Alcoy, la cosa se ponía un poco delicada para ellos. De tal manera que efectivamente, cuando estalló la Revolución Cantonal, pues se dieron cuenta que el poder estaba pasando a manos del pueblo directamente. A manos del pueblo quiere decir, es lo fundamental, del pueblo en armas, del pueblo armado que decide tomar el poder y establecer sus juntas revolucionarias que exigen cosas como lo que pasó en el Cantón de Granada, donde creo que lo dije ya, se marcó un salario mínimo y un salario máximo para todos, donde se expropiaron todas las propiedades de la iglesia, excepto la iglesia de cada pueblo, que valía para el culto. Como el Cantón de Cádiz, donde la revolución fue quizá la más avanzada de toda España, una de las más avanzadas de Europa, y bueno, las consecuencias fueron mucho más complicadas. En Cádiz fue una revolución radical absolutamente, igual que en Cartagena, solo que en Cartagena tenían armas, porque como ya dije, tenían el puerto y en el puerto estaba la Armada Española, y los marineros y los marinos se unieron a la revolución. Bueno, en ese ambiente es en el que Pi ve fracasar su idea de República Federal y la burguesía, por medio de algunos militares, unos muy importantes, Serrano, algunos no eran tan conocidos entonces, otros sí, toman el poder en nombre de la burguesía. Traen al hijo de Isabel, de la expulsada reina Isabel II, un chico de 16 años, lo traen, le nombran rey y crean lo que se llamó la Restauración, pero en medio del estallido de las nacionalidades. Ahí viene lo bueno. La primera, hay 5 nacionalismos en España que son muy importantes, que hay que analizar. El primero, el que tuvo más fuerza y estalló más violentamente, fue el nacionalismo cubano, porque Cuba era en ese momento una provincia de España como hoy los Canarias, o como lo hoy es Zamora, No había ninguna diferencia, solo que tenía un estatus diferente. Y Cuba era una de las partes más ricas de España, más ricas gracias a 2 cosas: el comercio de esclavos, que dependía, hay que decirlo, en su inmensa mayoría de navieros catalanes, lo cual hizo una clase alta catalana muy poderosa, muy poderosa, que había nacido de traficar con carne humana, llevar de África a Cuba, a Puerto Rico, esclavos y venderlos. Y de 2 cosas, de que Cuba tenía 2 industrias muy importantes, una era el tabaco, que era fundamental en Cuba. Hay que decir también que en Cuba había un problema importantísimo, que es que ellos producían cosas que eran necesarias en España, el azúcar, la otra gran industria cubana, y sin embargo tenían prohibido comprar productos a Inglaterra, a Francia o a Estados Unidos. Tenían que comprarlos a España, cosa que esa naciente burguesía catalana no le iba mal, porque los mismos navieros que llevaban esclavos vendían paños, lo cual no estaba mal. Y los paños que llevaban esos navieros eran peores que los paños que ofrecían los ingleses. Por cierto, fabricados los de los ingleses por esclavos en la India. No hay que engañarse, por eso eran más baratos y por eso eran mejores. El hecho es que en Cuba no estaban contentos porque había ocurrido un fenómeno importante. Los ingenios para el azúcar, que era la industria más importante, eran unos ingenios primitivos, se movían a mano. Entonces era importante la masa esclava, porque la esclava movía maquinarias muy primitivas y muy pesadas a mano, la caña se cortaba a mano, etc. Pero los tiempos estaban cambiando y de pronto ocurrió que se había inventado el maquinismo y había máquinas que trabajaban más barato, mejor y más rápidamente que la mano de obra esclava. Y a los hacendados cubanos empezó a parecerles que era un poco estúpido tener esclavos
que había que alimentar. No se les pagaba, pero había que alimentar y darles una casa, porque si no, no podían trabajar. Y sin embargo, les sobraban, porque si compraban una máquina, les costaba un pequeño dinero, pero era una inversión muy rentable, porque con esa inversión se quitaban de encima el tener que alimentar a un montón de esclavos. Que además, si les dejaban libres, ocurría que tendrían que ganarse el dinero, el sustento, trabajando por un salario. Si trabajaban por un salario, cobraban un salario. Y esos esclavos que antes vivían en unas chozas dentro de la propiedad del hacendado, pasaban a ser libres con 4 céntimos en el bolsillo. Pero libres. De tal manera que ahora podían, si querían comer, tenían que comprar la comida. Si querían vestir, tenían que comprar la tela. Si querían tener una pequeña explotación, tenían que tener un macho, al menos un animal para trabajar, un arado, unas herramientas. Y eso había que comprarlo. De tal manera que en el negocio se dieron cuenta los hacendados de no tener esclavos, sino tener libres. Claro que eso ocurría en la parte más avanzada de la isla. La isla, como todo el mundo sabe, es enorme, es una isla, bueno, tiene tanta distancia de un extremo a otro como la que hay desde un extremo, desde Finisterre hasta el Cabo de Gata, y estaba muy poblada. Y entonces, entre que había unas ideas revolucionarias, que muchos hacendados pequeños, y muchos, no los grandes, y muchos industriales, y esa burguesía de las ciudades adoraba, y había visto a Inglaterra ser derrotada justo a su lado por los colonos británicos que se habían convertido en ciudadanos norteamericanos y habían proclamado la república en Estados Unidos. Por cierto, en este caso, otra república típicamente federal. Se asociaban libremente los estados. Los primeros 3 estados son una asociación libre de estados en el cual, además, alguno, creo que no recuerdo cuál, no se dividió tan claramente hasta pasó bastante tiempo. Pues con ese modelo, los cubanos más lúcidos anduvieron el camino a la revolución. La revolución quería decir la independencia, porque les sobraba España, les sobraba absolutamente. Querían ser un país libre, un país donde tuviesen libertades públicas y donde además tuviesen capacidad de negociar y comerciar con Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia o con quien quisieran, o con sus vecinas y las repúblicas bien conformadas de Venezuela, etc. México, etc. Bueno, pues en esa situación estalló el primer nacionalismo cubano, que provocó una guerra que duró en medio del sexenio revolucionario, de la Revolución del 68 y de la República, duró 10 años. En ella hubo un levantamiento general porque muchos hacendados no solo ponían en libertad a sus esclavos, sino que sinceramente les decían, si luchamos por la libertad, seremos todos libres en un país con libertades y todos podremos gobernar. Bueno, no crean que era una tontería. En la segunda hay una guerra chiquita, luego pequeña. La última guerra, uno de los máximos dirigentes era un mulato, no lo olvidemos. Y la población negra de Cuba fue absolutamente imprescindible para la revolución, porque creyeron en ella también. Habían visto la revolución en su vecina Santo Domingo. Por cierto, otro de los grandes líderes de la independencia cubana no era cubano, era de Santo Domingo, era un general dominicano. Y además habían visto a su alrededor como efectivamente pues, las repúblicas de América se habían hecho independientes y tenían su vida. De tal manera que ese nacionalismo provocó una sensación, una reacción muy compleja en España, en la España peninsular y adyacentes, digamos. Y esa repercusión se vio enseguida movida por los nacionalismos en España. Vamos a hablar de los autores de los mitos, porque el nacionalismo pues, necesita una mitología que no existía antes, pero si hay una nación tiene que tener además de esa lengua común y ese origen común, tiene que tener una tradición común, una mitología común. Vamos a entrar a una figura muy interesante, Mosén Cinto Verdaguer. Mosén Cinto Verdaguer, al que luego tiraron de loco, era un hombre un poco estrambótico, pero vamos, él a mitad del siglo escribió sus famosas obras, Canigó,
la principal, donde creó la mitología catalana. Todos los mitos de Serrador, los condados, todo eso, toda esa mitología la rescató de la historia, porque realmente había existido, pero le dio en un pesadísimo poema de varios miles de versos, pero un poema interesante, claro, le dio forma a toda la tradición que luego sería la raíz, la tradición que todo el mundo en Cataluña aceptaría como tradición común, como mundo común. Ese mundo del catalanismo se basó en recuperar una parte de la historia transfigurada en manos de Mosén Cinto Verdaguer en una mitología romántica, una mitología profundamente romántica, en la cual además la tradición catalana tenía sus raíces propias, exclusivas. Se separaba de la tradición hispánica para tener su propia raíz, lo cual incluía separarse de la tradición aragonesa, que hasta ese momento había sido parte suya. Era Cataluña, podía ser también una tradición. Hay que tener en cuenta que Cataluña incluía, el mundo catalán, incluía una parte del sur de Francia, importante, el Rosellón y la Cerdaña, incluía el País Valenciano, incluía las islas, Mallorca, e incluía también una fuerte influencia que había dejado en Sicilia, en Cerdeña, en fin, no era poca cosa. Así que Mosén Cinto Verdaguer debemos crear esa tradición, darle forma, y que esa forma le llega a la sociedad catalana, por cierto, que escribiendo en catalán, cosa que hasta entonces no era razonable, le llega a la sociedad catalana como un choque profundo. Se enfrentan a sí mismos, se descubren a sí mismos como un país que ya existía, una nación que ya existía. Eso es un elemento esencial. Y por otro lado, vamos a hablar de Navarro Villoslada, un navarro, un vasco navarro, que escribió allá por 1880 un famoso libro, Amaya o los vascos en el siglo VIII. Es una novela histórica, bueno, llena igual de una mitología. Esa mitología tiene unos elementos muy interesantes. El elemento más interesante que tiene es que los vascos se amalgaman con los godos y son un país que desde toda la vida había sido cristiano. Cosa que descubre Navarro Villoslada cuando ve que en el siglo VIII los vascos, al fundirse con los godos, se hacen cristianos, sin dejar de ser vascos. Existe la nación vasca, la nación euskalduna, existe, y existe además como cristiana. No se puede pedir más. Se tiene ahí otra vez señas de identidad propias que fabricó Navarro Villoslada basándose en documentación. También no hay invención pura, hay adaptación de la historia al gusto del consumidor. Fabricó la mitología vasco-navarra, la fabricó a base de elementos reales, pero le dio su propio sello de identidad. A partir de ese momento, los vascos se encontraron como que eran una nación, como que lo habían sido siempre, y que además había sido una nación irreductible, y siempre cristiana, por cierto, cosa chocante. Pero bueno, pues dirán que sí, desde el siglo VIII por lo menos, desde algún momento confuso en que se declararon cristianos. Hay otro caso de nacionalismo muy importante, que es el nacionalismo gallego. Es posterior y no tuvo ese tinte clerical. Sí voy a decir que intentaba reproducir aquí unos versos de Rosalía de Castro, la gran poetisa, dulce, profunda, dura, gallega, que escribió en gallego, es la primera persona que publica en gallego. Por cierto, en un famoso libro, El Álbum de la Caridad, que es un libro filantrópico que hace un prócer gallego para causas benéficas. Y ahí la invita a escribir, ella es una joven desconocida, y cielos, entre un montón de composiciones más o menos mediocres y sin importancia, futiles, aparecen unos versos de ella en gallego. Cosa que causa sorpresa porque nadie había pensado que se habla de los aldeanos pudiera ser literaria. Nadie lo había pensado. Todo el mundo pensaba que eso lo hablan los aldeanos, pero no lo hablan los señores. Pues no, Rosalía publica versos en gallego, allá por un poco después de la mitad del siglo. Y esa Rosalía acaba publicando unos cantares gallegos, los cuales voy a recomendarlo. Al final lo repetiré para quien quiera tomar nota.
Busquen en las páginas de internet Rosalía de Castro castellanos y busquen, añádanle Nuria Espert, porque los recita ese poema Nuria Espert y se asombrarán de las cosas que decía la dulce Rosalía de Castilla. Hay un cuarto o un quinto nacionalismo que es el más interesante, a mi modo de ver, de analizar ahora, que es el nacionalismo español. El nacionalismo español, pues sí, efectivamente, tiene sus raíces en lo que hemos comentado, de Donoso Cortés, etcétera, pero va vacilando, dando vueltas, dando tumbos, una cosa intelectual. Es decir, que Donoso Cortés además era un histrión, era un hombre que fue diputado a las Cortes y llegó al punto de que otros diputados, la mayoría de los diputados, se reían cuando él hablaba por su marcado histrionismo, por su forma exagerada y amanerada de decir las cosas, cosa que no era rara en la época, pero en su caso era exagerado. Pero era un pensador importante, eso no se le puede negar. Pero eso no llegaba al pueblo, no llegaba a ningún lado. De tal manera que había un escritor satírico que había sido clérigo, pero no había sido cantamisano. Había dejado los hábitos antes de cantar misa y que había fundado un periódico local en Zamora que llegó a ser muy popular y que era un periódico satírico, Fray Gerundio, en que tiraba dardos contra todos de forma brutal y con un humor sarcástico verdaderamente tremendo. Bueno, un editor Mellado en Madrid, el más importante de la época, le llamó y dijo: venga usted a Madrid que me interesa lo suyo. Publicó ese Fray Gerundio en Madrid, fue un éxito nacional por todas partes, se leía ese periódico. Bueno, Mellado, que no era tonto, se casó con la hija de su jefe, de su empresario, de Mellado, y bueno, llegó a ser un hombre importante, pero se dio cuenta de que haciendo chascarrillos contra los diferentes sectores políticos en un periódico de humor, pues no iba a ningún lado, que él era algo más. Él era un pensador y un historiador. Así que se pasó unos cuantos años dando vueltas por todos los archivos de España y empezó una obra ciclópea, la Historia General de España, en 29 volúmenes. Eso lo escribió en los 10 años que le quedaban de vida, o 9, no me acuerdo ahora. Él escribió esos 29 volúmenes de Historia de España. Es cierto que era un hombre culto, que fue a los archivos, que buscó los elementos reales, buscó lo que se pasó en tal momento, en tal otro, etcétera. Y igual que decimos que había hecho Mosén Cinto Verdader y que había hecho Navarro Villaslada, pero no había hecho Rosalía, por cierto, ni había hecho nadie en Galicia. Pues cuando cogió todos aquellos elementos que había sacado de los archivos, con ellos hizo una transfiguración magnífica. Comprendió que la nación española, primero, obviamente, no solo existía, sino que era lo que había, y no iba a volver a ver otra cosa diferente a la nación española. Y que efectivamente era católica. Eso era fundamental afirmarlo, porque, hombre, si nos quitamos la iglesia de encima, viene la revolución y vienen los jacobinos y acabamos todos en el patíbulo. Así que mejor católica. Pero no es monárquica, es liberal. Liberal no quiere decir que no acepte la monarquía, pero con unas cortes y con unos poderes repartidos. Así que el señor Modesto Lafuente, a quien me estoy refiriendo, pues decretó la monarquía, la nación española liberal y católica como paradigma de la nación española. Bueno, ¿y qué hizo? Pues un trabajo arduo, 29 volúmenes, una cosa enorme, da para mucho. Pues empezó a escarbar y empezó a publicar lo que todos ustedes seguramente se han tragado toda su vida, hasta actualmente, ¿eh? Se lo han ido tragando generación tras generación sin que haya posibilidad de escapar de ello en este país. Primero se fue al mundo romano, al mundo prerromano, y ahí descubrió que cuando aquella España, que estaba habitada no por gitanos y bercaones, etcétera, sino que estaba habitada por unos españoles que había entonces, pues fue a esa tierra ocupada por los romanos, se levantaron como una nación en armas contra la ocupación romana. Indíbil y Mardonio, Viriato, todos esos eran españoles de toda la vida, o sea, no eran eso, ilercaones o eran lusitanos, no, eran españoles. Y como tales, pues actuaban en nombre de la nación española contra la nación ocupante, Roma.
Bueno, lo que pasa es que quien ganó fue Roma, así que ahora y Roma se había declarado cristiana. Así que ahora hay unos emperadores romanos, dos fundamentalmente, Trajano y Teodosio, que son emperadores españoles. ¿Verdad que ustedes han oído decir muchas veces que Trajano era un emperador romano, un emperador español? Romano, emperador del Imperio de Roma, pero español. O Teodosio, pues eran españoles, eran españolísimos. Eso se le ocurrió a Modesto Lafuente, gran ingenio, por cierto, porque ha durado hasta ahora. Obviamente, jamás pensó Teodosio que él era hispano, él era nacido en España, efectivamente, para ser más exacto, seguramente en la actual Cuenca. Pero él no era español, él era romano. Además, fue el gran emperador del Imperio Romano que después de Constantino consiguió darle forma definitiva al imperio y antes de Diocleciano. Pero antes de, perdón, pero el hecho es que Modesto Lafuente los citó como glorias, porque fueron dos emperadores importantes y fueron españoles. Ah, interesante. Entonces ocurría que llegaron los godos, y los godos ocuparon España, y la ocuparon, según él dibujó, con unas guerras vandálicas en que entraban a saco en las pobres ciudades romanas y las machacaban. Bueno, eso está muy lejos de parecerse a la realidad. Se crearon los reinos bárbaros, porque el norte, el noroeste fue suevo, no godo, el resto fue godo, y se le creó una corona única porque era la heredera de Roma. Roma se había disuelto prácticamente en Occidente, no en Oriente, y tener en cuenta que para el Imperio Romano Occidente era lo que menos importancia tenía. El capital, el dinero, la importancia estaba en Oriente. Lo que importaba mantener era el Imperio Romano de Oriente, donde estaban las grandes ciudades, el gran comercio que venía de China, de la India, eso era lo importante. Y era además donde estaba el poder real. Y el Occidente pues iba ido abandonando, una vez más, como pasó en Cuba siglos después, los grandes terratenientes romanos que tenían las grandes tierras de Occidente fueron comprendiendo que los esclavos eran menos útiles que los ciudadanos libres, siempre que quedasen sujetos a la tierra. El sistema que había organizado Roma, pues lo cogieron los godos sin ningún problema, porque lo que le dijeron a los romanos, a los hispanos romanos de la época es: ustedes pagan tributos para nada. Miren, nos hacemos nosotros con el poder, nos unimos con ustedes, nosotros hablamos latín porque los godos ya hablaban latín en ese momento, nosotros nos casamos nuestros hijos con sus hijas, nos repartimos esto, pero ojo, la tierra es parte de ustedes, parte nuestra, ¿eh? Vamos a quedar todas las tierras mejores que encontremos. Bueno, ese reino godo, como he sabido, duró unos años, muy poco, unos cientos de años, no digamos cientos años, y en ese periodo ocurrió que la degradación siguió continua, hasta que efectivamente se produjo la polémica entre los cristianos, digamos, de la ortodoxia oficial y los cristianos arrianos. La mayoría del cristianismo en Europa era arriana, en Europa y en África, era arriana. Es decir, que no consideraban que Dios fuesen tres dioses con tres personas, sino Dios era un único Dios y ese Jesucristo era un ungido de Dios, pero no era Dios. Y el Espíritu Santo no era una palomita, era que Dios es un espíritu y no hay más. Mientras que la ortodoxia trinitaria, había establecido tres dioses. ¿Por qué? Pues porque sin duda ninguna le parecía mucho más interesante que el mundo cristiano, el mundo romano, tuviese algo incomprensible a lo que aceptar. Porque eso del mundo ariano era para el pueblo y la autoridad no podía estar en manos del pueblo, tenía que estar en manos de las máximas autoridades, de los generales y de las clases altísimas de las ciudades. Y por lo tanto, la Iglesia, el cristianismo, estableció el dogma trinitario, que ha causado siempre horror en otros pueblos, porque en vez de haber un dios hay tres dioses. Ya sé que dicen que es lo mismo uno que tres, pero claro, es obvio que no es lo mismo uno que tres. Pero eso fue la imposición para crear un dogma inaprensible por las clases bajas, que podían seguir entonces como paganos en el pago, o sea, seguir con sus religiones tradicionales. Y los godos tuvieron esa polémica porque eran arrianos, hasta que de pronto se impuso la Iglesia
trinitaria ortodoxa. Se impuso por aquel famoso Recaredo y a partir de ese momento, para nuestro hombre, nuestro gran historiador, pues España es una monarquía, con un territorio único, completo, cerrado, católica, monarquía, que no se puede pedir más. El reino godo era la nación española de aquella época, pero era la nación española, que ya preexistía en aquella época. Usamos ese término porque es el término que acabó tomando forma. Es para estos historiadores y todo posterior, la nación española no nace, no se forma y nace, es preexistente. Existió desde el principio de los tiempos, aunque no lo supiesen sus integrantes. Sigamos porque a partir de eso, pues viene una invasión musulmana. Los moros entran en España. ¿Y qué ocurre? Que para nuestro historiador, los que vienen son unos de fuera. Y nada, eran 20 o 25.000, pero no se sabe cómo consiguieron ocupar en muy pocos años toda la península ibérica. Bueno, algo tendrían para ocuparla, pero a él no le importó. Eran extranjeros que ocupaban España. Y España se resistiría a eso. Así que España fue durante 800 años, 800, fue un país ocupado por extranjeros. Bueno, es chocante. Hay que decir que el Islam ganó el territorio, ganó España y ganó todo lo que ganó, porque llevaba un principio que había impuesto su profeta Mahoma en el Corán, y es que para acabar con esa discusión sobre la propiedad de la tierra que ya hubo entre hispano-visigodos, etcétera, pues decidió que no, que el único propietario de la tierra, defiende el Islam, es Dios. Las personas que habitan en ella, sobre la tierra, pueden usarla de prestado, porque el propietario, la única propiedad de la tierra es Dios. El único propietario de la tierra es Dios. Los hombres tienen su posesión. Y los jefes políticos y religiosos de cada civilización ordenan en nombre de Dios cómo se distribuye esa tierra en cada momento. De tal manera que la propiedad deja de ser un bien por el que matarse, porque el Islam organiza toda la península ibérica muy ordenadamente en base a que la propiedad es divina, todos los hombres son libres, todos son libres, hay esclavos obviamente, pero los esclavos del Islam no son esclavos para trabajar la tierra, son esclavos domésticos, son criados. Eso es la esclavitud en el Islam. No hay esclavos como con los hispanos romanos trabajando las tierras. Hay hombres libres y servicio doméstico. Y esa idea de que la tierra es de Dios y por tanto nadie puede decir es mía, y que todos somos libres, pues claro, convenció a la población y España pues pasó a ser musulmana. Hispania pasó a ser musulmana. Pero nuestro hombre, nuestro historiador, no podía estar del todo de acuerdo con esto. Para él esto era una ocupación por extranjeros. Y así permaneció. Y entonces tenemos la idea de que España fue ocupada durante 800 años por los moros, que eran extranjeros. Sin considerar que todos los ciudadanos, todas las personas que había en la península ibérica, se hicieron musulmanes o no. El Islam diferencia entre el que es musulmán paga unos impuestos a los administradores de un tipo y los que se declaran no musulmanes, pero cristianos o judíos, pagan un poco más de impuestos. No hay más diferencia. Son tratados con iguales derechos y libertades, pero pagando impuestos diferentes. De esa manera, el Islam tuvo en España muchos años de existencia, feliz y tranquila. Disculpen. Hasta que, siglos después de esta ocupación, se formaron en el norte de la península ibérica. Se dice que la frontera del Islam es la frontera del cultivo del olivo, lo cual es un cierto, aunque no parece el motivo económico, político, que marcase los límites del Islam, pero sí que es evidente que a partir de donde no se puede cultivar el olivo, el Islam no tuvo progresos, en Occidente al menos, porque en el Oriente alguno tuvo. Vamos, que sí que no se pueden cultivar olivos en lo que ahora es Uzbekistán, sin embargo, pues eso era musulmán.
Lo que ocurrió es que se fueron formando unos reinos en lo que quedó sin tomar por los musulmanes, sin influencia musulmana en el norte. Se formaron unos reinos, el reino asturo-leonés, que empezaron a ser reinos importantes a base del pastoreo, a base de una cosa muy importante, que era la lana. La lana era imprescindible para poder sobrevivir en los climas de Europa, pero también en todas las partes, porque sin cubrirse se mueren de frío, como es sabido. De tal manera que aquellos reinos se fueron haciendo poderosos y empezó una serie de reinos a tomar fuerza y forma. Y entonces todo el territorio de España empezó a quedarse dividido entre reinos diferentes. Reinos, unos eran de fidelidad musulmana, otros de fidelidad cristiana, pero eso no, a ellos no les importó mucho. Pero nuestro historiador descubrió que eso era muy importante, que los cristianos habían decidido expulsar a esos extranjeros musulmanes que solo llevaban 400 o 300 o 500 años habitando en la península ibérica, pero que seguían siendo forasteros, expulsarles y que España fuese cristiana, monárquica y cristiana. Bueno, el término de reconquista es una invención de este gran historiador. Y la reconquista consistía en que los cristianos, tomando conciencia de que eran cristianos, avanzaban unidos contra los musulmanes que tenían conciencia de que eran musulmanes y que además se les consideraba extranjeros. Bueno, semejante falacia, semejante barbaridad, no tiene ni cabeza, sin embargo, fue verdad dogmática. O sea, eso convenció a toda la sociedad española de la época, que quedó convencida de que hubo 800 años de luchas entre una España cristiana y unos extranjeros musulmanes que habían ocupado irregularmente España y había que expulsarles. Esa reconquista fue el hito más importante que inventó nuestro historiador. Nuestro historiador fue más allá todavía y organizando esa reconquista fue viendo los reinos que se formaban y comprendió que al final había tres reinos: el portugués, el castellano y el aragonés. Bueno, de esos tres reinos decidió prescindir de uno, el lusitano, el portugués, porque la historia no fue por ahí. Y entonces vio que dos reinos muy poderosos, Castilla, la más poderosa, y el pequeño reino de Aragón, pues se unieron en las personas de sus reyes, pero no en otra cosa. Y entonces el matrimonio, con 18, 19 años, no me acuerdo ahora, de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, que eran primos entre ellos, eran familia, pues eran primos, vamos. Y fue un matrimonio clandestino, se realizó ilegalmente, irregularmente y a escondidas. Pero una vez realizado, no se podía echar atrás. Pues creó dos reinos que se aliaban contra todos sus enemigos. Podría haber habido una alianza, un matrimonio entre la reina Isabel de Castilla y el heredero de la corona portuguesa. Pero Portugal era tan poderoso como Castilla, de tal manera que era muy peligroso eso. Mientras que Aragón era mucho más débil que Castilla. De tal manera que, aparte de que le gustase el mozo Fernando, a Isabel eligió a Fernando porque ahí Isabel mantendría el dinero, el poder real, el poder de una Castilla muy poderosa. Bueno, el hecho es que esto, sin embargo, para nuestro historiador, pues consistió en que se había por fin conseguido la unidad de España. Bueno, hay que hacer notar que la unidad de España se consiguió la unidad de España con tropas castellanas y aragonesas, pero pocas. Se consiguió conquistar el reino de Granada, que daba la casualidad de que era musulmán, pero simplemente eso. Lo que pasa es que era un reino muy importante porque tenía toda la cuenca del sur del mar frente a Marruecos, cuyo sultanato sí era muy poderoso en ese momento. De tal manera que conquistar el reino de Granada era una conquista más estratégica que económica. Era controlar el Mediterráneo. Teniendo Cataluña, Valencia y Murcia, les faltaba Granada llegaba hasta Algeciras, para tener el control del Mediterráneo. Y por eso se lanzaron a su conquista y lo conquistaron. Así que ya tenemos la unidad de España. Que no incluía a Portugal ni a Navarra, que eran reinos independientes. Pero
para nuestro gran historiador, para Modesto Lafuente, pues no, ya se había conseguido la unidad de España, uniendo Castilla y Aragón y conquistando Granada, es la unidad de España. La falacia, sin pie ni cabeza, porque ya digo, primero, Castilla y Aragón siguieron siendo reinos diferenciados, cada uno con sus leyes, sus fueros, su tradición, sus lenguas, todo diferente. En aquella época había algo más de lenguas que ahora. En León se hablaba astur-leonés, que todavía es su herencia salvable. Galicia hablaba gallego, obviamente. En Aragón había aragonés todavía, aunque ya se estaba perdiendo, se había perdido prácticamente. Cataluña, Valencia y las islas tenían el catalán, y había una variedad de lenguas dentro de España, porque había algunas alteraciones más interesantes que ya hablaremos. De tal manera que Modesto Lafuente crea el siguiente mito. Ya hemos creado Indíbil y Mardonio y los independentistas, los celtíberos españoles, los romanos españoles con emperadores españoles, los godos españoles, y ahora tenemos la corona de España, que no existía. Isabel fue reina de Castilla, Fernando rey de Aragón. Cuando muere Isabel, vamos a recordar eso, que mucha gente quizá no lo sepa, pero temerosa habíase ya tomado una presencia fuerte en América por parte de las conquistas que estaban empezando. Isabel se da cuenta de que ese poder que está reuniendo Castilla es de castellano, y como tiene un marido del cual se fía con mucha razón, poquísimo, nada para ser exacto, en el lecho de muerte redacta su famoso codicilo, o sea, un suplemento a su testamento. Ese suplemento que redacta horas antes de morir dice que todo lo que se ha descubierto en América y que se está tomando en posesión es castellano, y que queda prohibido a los súbditos de la corona de Aragón comerciar con América o entrar en ella. Eso no es muy conocido, pero esa pieza del testamento de Isabel de Castilla, brutal, que marginó a la corona de Aragón y a Cataluña en particular durante 200 años más o 300, pues fue la pieza clave. Y sin embargo, nuestro Modesto Lafuente, eso le importa menos, le importa que según él se había conseguido la unidad de España. Después de la unidad de España conseguida de una forma tan sencilla, podría recordar una anécdota de cómo se llevaban y cómo se trataban los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Fernando estaba afuera, Isabel esperaba en la corte, en Torquillas o donde fuera, no recuerdo nada, le esperaba con toda la corte. Fernando tardaba en llegar, y cuando llegó por fin, cansado de un largo viaje a caballo, entra en la sala y solo entrar Isabel, que tenía un carácter de upa, empieza a decir 4 cosas, no sé qué, vos llegáis cuando tal, no sé qué, estamos preparados, tal. Y Fernando le dice, callad, señora, que por nacer está quien contentaros pueda. Esa era la forma que se trataban Isabel y Fernando, los reyes católicos. Bastante razón, no se fiaban un pelo el uno del otro. A partir de esa supuesta unión, pues ocurre un fenómeno que ahora se habla mucho de él, afortunadamente, que es que los reyes católicos mueren con una sola hija, Juana, que a la muerte de Isabel es proclamada reina de Castilla, pero no reina de Aragón, porque Fernando vive. De manera que Fernando a toda prisa busca unirse con los posibles herederos del trono de Navarra para tener un hijo común que sea rey de Navarra y Aragón, no de Castilla, y que su hija sea reina de Castilla y su hijo sea rey de Navarra y Aragón. Bueno, eso le salió muy mal. Toda esa historia acabó con mi hermana de Foix, que era una persona culta y muy interesante, pero la que era culta e interesante era Juana, a la que casaron muy niña con el gran duque de Borgoña. Cuando se habla de Felipe el Hermoso, Philippe le Bel, o Philippe, el hombre exquisito y fino, era el gran duque de Borgoña. O sea, podemos decir que, salvando quizá la corona de Inglaterra, el tipo más rico de Europa. El tipo más rico, no el más poderoso,
era el más rico de Europa, bajo cuyo férula estaba la Borgoña, los Países Bajos, lo que era Bélgica, la mayor parte de Holanda, una gran parte de Francia, y sus poderes llegaban hasta Italia, Austria, para muchos lugares. Y ese hombre, Felipe, pues es el marido de la reina Isabel, muy confusamente porque hubieran preferido casarla con algún inglés, pero acaba casándose con el gran duque de Borgoña, con quien sería el gran duque de Borgoña, era todavía su padre, y muere con un solo hijo, Carlos, que es un chico pequeño. Bueno, entonces entre su padre, Fernando de Aragón, su marido, Felipe el Hermoso, y su hijo, Carlos, el futuro emperador, pues cogen a la reina Juana, mujer culta y muy abierta de criterio, muy ligada a los reformadores, a Erasmo de Rotterdam, a Colampadio, a Tomás Moro, muy ligada a ellos y muy de espíritu poco ortodoxo, muy heterodoxa, pues deciden que está loca, la meten en un castillo y la encierran ahí para el resto de su vida. Hay una serie, ella se encuentra apoyada por la naciente burguesía castellana y es la guerra de los comuneros. Bueno, para nuestro hombre, para el gran historiador con el que creó nuestra historia, pues los comuneros son la revolución del pueblo contra los señores flamencos que acompañaban al emperador Carlos cuando vino a España. Bueno, hay que decir que Carlos, hijo de Juana y de Felipe el Hermoso, tenía como lengua materna no el flamenco, sino el francés. Le hablaba como buen borgoñón, su lengua original era el francés, era la lengua que mejor hablaba. Pero luego, con los años, hablaba alemán, hablaba flamenco, hablaba latín, hablaba italiano y hablaba castellano. 5 lenguas. Pero su lengua flamenca, su lengua original, era el francés. Sin embargo, el historiador creó la imagen de que aquel hombre había traído a España una corte de flamencos fatuos que se impusieron sobre los castellanos, de tal manera que no hubo más remedio que hacer una revolución. Y esa revolución era de los comuneros. Otro mito que se fue creando con cierta facilidad. Don Modesto Lafuente, entonces, vio la figura del emperador cuando llegó a España. Era un flamenco que la gente le repudiaba, pero cuando gobernó era el emperador de Europa, era el César de Europa, y se declaró católico. Luego, y además murió en una Castilla católica, por voluntad propia. De tal manera que dijo, sí, este nos conviene. Y entonces Carlos, el César Carlos V, Alemania, pero en España era simplemente Carlos I, o en Castilla, y en Aragón era Carlos I, fue heredero de Castilla, de Aragón y de Flandes, de Borgoña y de la mitad de Austria y de la mitad de Europa. Quedó heredero y se hizo emperador, proclamado emperador en Alemania. Bien, pues ese señor le cayó muy bien también a Modesto Lafuente. Así que tenemos otra gran figura española, que era Carlos V, que obviamente era Carlos I y cuya lengua no era el castellano, era el francés. Pero Alaja era un hombre que era prognata, tenía la mandíbula muy mal estructurada y hablaba con mucha dificultad, hablaba mal, pero era poderoso y era muy inteligente, eso nadie se va a discutir, y una gran cultura. Bueno, él tuvo un hijo, Felipe, y un hermano. Al hermano le dejó el imperio austrohúngaro, el imperio austriaco en ese momento, no austrohúngaro, el imperio austriaco, y al hijo el imperio español, porque ahora ya sí es imperio español. Imperio español que no, de una España que no está claro qué la define, porque claro, está Flandes, que no es España, obviamente, pero es parte del imperio español. Está lo que había conquistado para Fernando de Aragón, con tropas castellanas, en Italia, un gran militar, el gran capitán, Fernando. Se me dan los nombres de la cabeza. El gran capitán, que era la mitad de Italia. Todo ese imperio, más estaba todo lo que había conquistado en América. Todo eso era el imperio español. Bueno, pues Felipe II es el gran emperador español, católico, a marcha martillo, el más católico del mundo. Olvida nuestro Lafuente que por 3 veces los papas de Roma, que no simpatizaban con el poder despótico de él, sino que preferían el poder despótico del rey de Francia,
cristianísimo rey de Francia, pues le dieron por 3 veces la excomunión a Felipe II. Eso se lo olvida a nuestro. Esto, para él, Felipe II fue el creador del imperio. La idea imperial de España, también preexistente. O sea, existía de toda la vida. ¿No? España era el imperio, era de toda la vida. Pero solo toma forma cuando el rey Felipe llega a ser el rey de España. A partir de ahí empieza una decadencia, como todos sabemos. En fin, pasan unos años, 200 años, y bueno, eso dedica de los 29 tomos, dedica un montón de tomos a los siguientes, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, la entrada de los Borbones, etc. A él no le parece mal la entrada de los Borbones, del todo mal, porque obviamente la entrada de los Borbones significa que los Borbones, cuando él escribe, Ernesto Lafuente escribe, son los que reinan en España. De esta manera que no le viene muy bien el ponerlos a caer de un burro. También ahí se olvida que Fernando, fundador de la Felipe V, fundador de la dinastía en España, estaba loco. Es decir, que pasó 15 años sentado en un taburete mirando la pared. Era un psicópata, pero un psicópata pacífico. Bueno, a veces empezaba a saltar desnudo por palacio, gritando cosas y cosas así, pero salvo eso, solamente que estaba loco. Su hijo Fernando no estaba menos. Y solo cuando llegó Carlos III y Carlos IV, entró con Carlos III un rey que al menos estaba con los cabales en su sitio, con Carlos IV un pobre hombre, un simplón que no valía para nada y que le cayó la herencia encima. Eso lo analiza con muchas vueltas para no meterse con los Borbones por esto la fuente y llega a los tiempos actuales, a Fernando VII, donde acaba su historia. Bueno, pues ese conjunto de mitos, de mitologías, Margonio, Viriato, Don Pelayo, los godos de Caredo, Vigildo, los reyes católicos, todo eso, las Navas de Tolosa, la Reconquista, todo eso es la historia que escribió y que nunca nadie antes había escrito este señor Modesto Lafuente, en la cual se configuró la mitología de la nación española, de acuerdo con lo que le habían pedido Donoso Cortés o Jaime Balmes. Él realmente lo que hizo fue darle forma, pero darle forma liberal, porque eso de que una monarquía absoluta era un poco ridículo. Así que España era una nación, a partir de entonces, que tenía una historia común y un pasado común, que era el revoltijo de Don Pelayo y los reyes católicos y Felipe II y todo eso, y el imperio y todo eso, y esa nación además era preexistente y esa nación era común a todos los españoles. Un conflicto, ¿verdad? Común a todos los españoles, realmente común a todos los españoles. Bueno, a todos los castellanos, eso sí, incluirá Andalucía y muchas cosas más. Pero dejaba en un segundo lugar a los otros, a estos vizcaínos, que era como se llamaba entonces a los vascos, a esos catalanes, a esos gallegos, se iban quedando al margen. España era Castilla, eso era España. Y así nació la mitología del nacionalismo español, que fue el que más, el dominante, fue el realmente poderoso, el que importó. Bueno, con esos elementos se llegó a la revolución del 68 que comentábamos antes, a la explosión nacionalista en Cataluña, en Euskadi, en Castilla o en España, en Galicia y en Cuba. Se formaron las ideas nacionalistas sólidas y, sin embargo, a su vez, fracasada la revolución federal, republicana, formó una monarquía, una restauración muy parecida a la que hemos sufrido estos últimos 40 años, y digo sufrido por todo conocimiento, porque fue una monarquía en la cual un sistema de 2 partidos alternaban en el poder de forma pactada, un sistema electoral que permitía pactar sin demasiadas complicaciones y con una actitud muy dura frente a la clase obrera y frente a los nacionalismos locales. Ese sistema duró hasta que el nacionalismo cubano triunfó en el 98 y consiguió la independencia de Cuba ante una catástrofe
porque hasta el día anterior a la independencia, en España toda la prensa, pequeñas publicaciones republicanas radicales, decían que no tenía sentido que Cuba era España, que eso había que aplastarlo, que eso había que aplastar esa revolución que era impresentable. Y más estaba llena de negros. O sea, no era aceptable. Y lo que ocurrió es que la revolución cubana triunfó. Triunfó, yo digo, con tres grandes líderes: un poeta, Martí, un mestizo, Maceo, y un dominicano, el general Máximo Gómez. Pues con esos tres elementos y una gran población nacionalista, Cuba se declaró independiente. Una campanada de atención para los otros nacionalismos, una campanada de atención importante. Empieza el siglo en medio de una debacle moral general del país. La derrota de Cuba significó que de pronto los españoles se vieron desnudos en el espejo. No eran nada, eran lo último que había, no valían nada. Un pequeño país de 6 millones de habitantes que había entonces en Cuba había derrotado a los herederos del gran imperio, a los herederos del emperador Trajano, a los herederos de los reyes católicos, a la gran nación española. Había sido derrotada por una provincia lejana, sí, pero derrotada. Eso era impensable. Y la moral en el mundo intelectual español sufrió un revolcón descomunal. Las clases menos poderosas, más menesterosas, porque hay que decir menesteroso, en la época, el revolcón fue de otro tipo. El país se hundió en la miseria. El país se hundió en la miseria económica. Volvían los soldados de Cuba muertos de enfermedad. Murieron más soldados en Cuba, pero mucho más, el 80%, por disentería, el dengue y por el hambre, por las miserias y por las enfermedades, que por la guerra. Y volvían a España y aquí se les dejaba abandonados. Se morían en las calles de hambre. Nadie les socorría. El gobierno, aquel tan pretencioso, se había dejado tirados. Y se morían sin ninguna expectativa de nadie que les ayudase. Y las clases medias, la burguesía, se replanteó las cosas. Fue en 98. Un buen grupo de intelectuales empezó a repensar España y a repensar Castilla de camino. Y en Cataluña, un buen grupo de intelectuales organizó la Reinaixença. La Reinaixença es el movimiento intelectual que le daba forma a esa cultura catalana, que hasta entonces tampoco había tenido a bien escribir demasiado en catalán. Pero un gran tipo, Rovira y Virgili, un periodista, historiador, un polígrafo importante, pues se dedicó a profundizar en el tema. Escribió un famoso libro, Las nacionalidades, en que analizó, puedo equivocarme en el número, 22 naciones europeas que luchaban por su independencia. Eso era antes de la Primera Guerra Mundial, cuando todavía existía el Imperio Germano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco. Y él fue describiendo en su libro, un libro muy interesante, hoy muy agradable de leer, es un libro culto y bien estructurado, pues como Irlanda luchaba por su independencia, Finlandia luchaba por la suya, Noruega por la suya, Bulgaria por la suya, Rumanía por la suya, y así hizo 22 países, Escalería por la suya, Cataluña por la suya. Estableció 22 naciones europeas que luchaban por ser independientes. Efectivamente, ocurrió que en 1905, si no me equivoco, Noruega se separó amigablemente de Suecia y creó el Reino de Noruega, por un referéndum, no pasó nada. Pasó que al acabar la Primera Guerra Europea, pues se disolvió el Imperio Austrohúngaro y Hungría adquirió la independencia. Y Croacia, que se unió a otras repúblicas balcánicas para crear Yugoslavia. Y Bulgaria y Rumanía, pues dejaron de ser provincias supeditadas al Imperio Otomano, fueron estados nuevos. Irlanda, pues poco después, se declaró una república con un acuerdo con Inglaterra muy caótico pero necesario, declaró independiente. Y así fue recorriendo Europa viendo cómo se estructuraba el mapa de las naciones-estado, cosa que hasta entonces no había ocurrido.
Pues entonces los imperios eran imperios y las naciones naciones. Los imperios incluían naciones de cualquier manera. El mejor ejemplo era el imperio austrohúngaro, que reunía cualquier cosa que le cupiese bajo el poder de la corona. No importaba el sentimiento nacional. En un mundo en el cual el romanticismo había ido al pueblo y había buscado las raíces reales del pueblo. Había sacado la literatura popular, había sacado los cantos populares, la música popular, todo eso había tomado forma en un mundo en el cual la corona seguía siendo pues, el emperador de Austrohúngaro o el emperador de Alemania, y eso no podía seguir siendo, o el rey de España, que tampoco podía seguir siendo, porque ya entonces estaban tomando forma no solo los mitos que creaban la tradición más o menos imaginada o real de cada una de las naciones, sino también su propia historia real. Así, Rovira y Virgili hizo una labor descomunal. Rovira Virgili acabó siendo uno de los próceres de la Esquerra Republicana, porque entonces vamos a entrar en el nacionalismo catalán. Se conformó a principios de siglo una burguesía catalana que necesitaba, una vez más, sus libertades. Y estaba controlada o cohibida por las leyes españolas, que no le interesaban. La burguesía catalana necesitaba tener su propio espacio, porque tenía una gran industria muy poderosa ya, muy ligada a Inglaterra y muy ligada a Francia, que tenía poca ligación con Madrid. Entonces necesitaba expandirse en ese sentido. Y luego tenía una gran masa obrera, enorme masa obrera, que sí que además de esa posibilidad, esa posibilidad de trabajar en las fábricas mecanizadas ya y avanzadas de Cataluña, tenía mucha conciencia de clase. Mucha conciencia de que eran los trabajadores que eran herederos de Bakunin, de Kropotkin, de Marx también. Esto de Bakunin era la primera internacional que luego se creó como Asociación Internacional, como era la Asociación Internacional de Trabajadores, que fue la que creó el movimiento sindical más poderoso de España, la Confederación Nacional de Trabajadores, CNT, y dentro de ella, al final, la Federación Anarquista Ibérica, la FAI. Fuera de Cataluña, pero también en Cataluña en parte, también los socialistas fueron creando el movimiento sindical poderoso de la UGT, Unión General de Trabajadores, que a diferencia de lo que pasó luego, era revolucionaria, era partidaria de la toma del poder por la clase trabajadora, directamente. Establecer un poder obrero que eliminase el poder de las clases burguesas. Eso era lo que decía el Partido Socialista y la UGT. De la manera que sus máximos dirigentes en la huelga del 17 acabaron en la cárcel todos. De tipos que eran, el presidente de la UGT era un catedrático de metafísica, de filosofía. De la Universidad, Julián Besteiro, hombre cultísimo, estuvieron en la cárcel todos, porque eran revolucionarios realmente. Querían un poder, querían que el socialismo gobernase sin ninguna necesidad de contar con las clases burguesas. Y en Cataluña, pues eso pues era muy diferente. La burguesía era mucho más poderosa que en Madrid o que en el resto de España y tenía un poder real, un control real de la economía. De tal manera que se fue organizando tres, cuatro amplios sectores. Por un lado, una burguesía nacionalista que ensalzó la lengua, que dio forma al país, que creó un país como organización política económica y que consiguió convencer a los gobiernos de Madrid de que había que permitirles tener un poder político. Así que Prat de la Riba, el creador de toda el andamiaje político de Cataluña, pues consiguió crear la Mancomunidad Catalana. O sea que las 4 diputaciones catalanas se confederasen y formasen una unidad política propia. Eso fue muy importante. Fue el origen de la Generalitat, de restaurar luego la Generalitat antigua. Pero la Mancomunidad fue un poder político real de la burguesía, sin duda. Pero a su vez ocurrió que un sector muy importante de clases medias y de trabajadores pues no se veían representados por esos patronos y, sin embargo, eran nacionalistas. Ellos veían el valor que tenía su patria, su país, su nación. Eran nacionalistas, pero no eran la burguesía. Así que se fue creando también un movimiento nacionalista. Ahora, en aquella época se decía pequeño burgués, pero no es así. Es un movimiento nacionalista en el cual la gran burguesía no tenía presencia.
A su vez, había un movimiento obrero que se declaraba manifiestamente internacionalista, pero cuando se hace el Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores en Barcelona, que van 3.000 trabajadores, esos 3.000, pues casi 2.000 eran catalanes. Y tienen un problema, porque los otros 2.000 no eran catalanes, eran castellanos, andaluces, gallegos, vascos. ¿Y qué ocurre? Pues que los oradores no saben hablar más que en catalán. Es un problema. Y tienen, humildemente, piden disculpas a los compañeros que han venido de Galicia porque ellos tienen que hablar en catalán. Así que el Congreso es muy interesante porque los trabajadores se declaran internacionalistas, pero saben que su lengua es el catalán. Saben que ellos saben tener su esencia propia catalana. Y sin embargo, saben no ser nacionalistas catalanes. Eso es muy interesante. Y por fin hay el republicanismo puro y duro, que en Cataluña tiene el gran representante de Alejandro Lerroux y que interfiere o choca con los movimientos obreros porque intenta ganarse al movimiento obrero. Es un movimiento muy popular, muy de las clases medias, pero quiere decir esto de los propietarios de botigas, de comercios, de pequeñas industrias, de los funcionarios, etcétera. Ese es el sector poderosísimo en ese momento, puramente republicano, que se muestra anticatalán, porque para ellos el ser republicanos, aunque ya han perdido la idea, el recuerdo de lo federal, que no les gusta porque fue un fracaso, sin embargo, sí quieren ser republicanos a la francesa. Necesitan una república amplia, abierta, que incluya a toda España. Entonces, son catalanes, pero, al fin y al cabo, preferirían que sus ideas se extendieran por toda España. Hay una confluencia de criterios en lo catalanista, pero no se enfrenta directamente a los no catalanistas. Hay unas posiciones que van fluctuando y van tomando forma. El gran ideólogo, el gran hombre al que todo el mundo admira es el poeta Joan Maragall. Joan Maragall ve con simpatías a España, ¿vale? No tiene ninguna, pero es catalanista. Ojo, porque en el catalanismo nunca hubo ni el más mínimo odio a España. Nunca, nunca lo hubo. Mientras que en el nacionalismo español se fue creando un caldo de cultivo de desprecio que acabó siendo a veces odio a Cataluña. Eso es cierto, en el nacionalismo, no digo en España, ¿eh? España es muy variada. Pero el nacionalismo español carpetobetónico, auténtico, católico, etcétera, no veía bien eso del nacionalismo catalán, ni tampoco el vasco. El nacionalismo catalán no, tenía simpatía hacia España. Maragall tenía simpatía. Luego volveremos a la figura de don Francisco Giner de los Ríos, el fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Era un hombre, bueno, sabio y un hombre prudente, liberal, moderado en las ideas políticas y sociales, muy moderado, pero muy avanzado en las ideas, digamos, pedagógicas y de cultura, y además un hombre muy abierto, realmente. Él mantuvo una larga amistad con Joan Maragall, aunque se vieron muy pocas veces, se vieron un par de veces en Cataluña. Hay que decir que el hermano de don Francisco Giner de los Ríos, don Gildo, don Hermenegildo, se llamaba don Gildo Giner de los Ríos, era uno de los más importantes dirigentes del republicanismo en España, especialmente en Cataluña, donde era, por una parte, concejal del importante ayuntamiento de Barcelona y por otra, diputado por Barcelona en las Cortes Españolas, donde lo fue varias veces. Y era un republicano radical, absolutamente radical, no admitía otra cosa. No admitía sí, había más remedio que admitirlo, pero no admitía cambiar de ideología. No, su idea es: los republicanos somos republicanos y tenemos que vivir dentro de la actual monarquía, pero no vamos a pactar. Vamos a seguir siendo republicanos hasta que instauremos la república. Y bueno, pues por medio de don Gildo, de su hermano, y por un par de visitas, sobre todo por la correspondencia, pues tuvieron una buena amistad Maragall y Giner de los Ríos. Y tenían un amigo común intermedio, un hombre Joan Pilloan, Josep Pilloan, que Pilloan era un joven, mucho más joven que los dos, que se hizo amigo de los dos,
era catalán y venía con frecuencia, o iba con frecuencia a Madrid, donde fue aceptado en el círculo más íntimo de la institución y de la enseñanza de Francisco Gil de los Ríos. De tal manera que él iba a las reuniones de la institución de forma estable cuando estaba en Madrid y les pedía a Maragall sus impresiones de Madrid. Y en un momento dado dice, voy a leerlo en una carta que le escribe a su amigo Joan Maragall, escribe que allí en esas reuniones se habla muy bien de Maragall, se le pone por las nubes y además se le aprecia mucho y se le quiere mucho y se le considera un hombre extraordinario, un gran poeta, un gran pensador, un gran ciudadano. Y dice, traduzco directamente, traduzco a castellano. Con todo, don Francisco me hablaba un día de forma cansado por la persistencia de sostener eso de la absoluta diversidad de los pueblos hispánicos. El nombre de federalismo les suena siempre muy mal, y eso entre los mejores y los más enterados. Figúrese lo que harán los demás. O sea que esos sectores españoles que no eran de ese nacionalismo español y que tenían una visión mucho más abierta, apreciaban a Maragall, apreciaban el catalanismo, pero no lo entendieron nunca. Lo apreciaban, respetaban mucho, respetaban a Prat de la Riba, respetaban a Rovira, respetaban a todo el mundo, pero no les entendían. Ese es el problema. Lo dice Pilloan, lo dice con toda la razón. Nunca les entendieron, simplemente les afectaban. Esa historia del nacionalismo catalán se desarrolla, ya se sabe, creando un gran partido catalanista burgués y un partido catalanista de clases medias y trabajadoras, la izquierda republicana y uno o varios partidos se van fundando de diversas formas, diversos nombres, como ha pasado ahora, el partido de la burguesía catalana. Por eso se llega a la República y se llega con unos partidos muy poderosos y fuertes. Vamos al tema vasco. El tema vasco es muy diferente. El nacionalismo vasco, yo digo, se le crea por Navarro Villoslada su mitología, pero luego lo ocurre que está ahí aislado en el norte y tiene minas de hierro, tiene minas de carbón, tiene Altos Hornos y tiene Inglaterra enfrente. De tal manera que a lo largo de esa segunda mitad del siglo XIX va siendo, digamos, pseudo colonizado por Inglaterra. Todo su comercio, su gran comercio, es hacia Inglaterra. Los ingleses son los dueños de los Altos Hornos, de las minas de carbón, de las minas de hierro. Todo eso van haciéndose dueños los ingleses, con la inteligencia propia de los ingleses, que en vez de aislarse, como hicieron en Huelva, por ejemplo, lo que hacen es tomar en sus manos a los vascos. Y los vascos se lo toman muy en serio. Para empezar, cogen la Cruz de San Andrés, que es la insignia británica, y la transforman en la insignia vasca, que es la Cruz de San Andrés, pero con colores diferentes. ¿Por qué? Tiene una gran admiración por Inglaterra. Y además, pues pactan con ellos y efectivamente se conforma un país alrededor de los grandes intereses de las grandes industrias vasco-británicas, de las minas, etc. Un país que crea también su proletariado, que se afilia masivamente al Partido Socialista, que no tiene ninguna simpatía por ese nacionalismo. ¿Por qué? Porque ese nacionalismo es muy radicalmente nacionalista y muy abierto al desarrollo industrial y al desarrollo económico, pero es muy católico. No es católico del catolicismo imperante en España. Tiene sus propias raíces católicas, sus propias formas católicas, sus propias estructuras católicas, pero no va a renunciar al catolicismo. De manera que se conforma un nacionalismo católico, pero políticamente avanzado, muy avanzado, y socialmente no tiene la bronca que tuvieron en Cataluña la patronal con los trabajadores. En Euskadi se consigue a base de huelgas, de peleas, de tal, pero hay cierto orden. Es cierto que era más fácil por la burguesía vasca pactar con la UGT que por la burguesía catalana pactar con la CNT. Eso es evidente que era más fácil, pero no crean que tan fácil. La UGT fue revolucionaria, lo fue en aquel periodo en toda España y en Euskadi. Y los dirigentes socialistas, el principal
bueno, en la época fue un Zaguas, pero el principal fue Prieto, Ignacio Prieto, eran una fuerza política muy poderosa, que lo que le pasaba es que los socialistas no tragaban a la Iglesia, no la podían tragar, y como no la podían tragar, no podían tragar que el Partido Nacionalista Vasco fuese clerical. Pensaban que eso sería peligrosísimo y que acabaría en la reacción. Es una idea que no fue exacta. Es cierto que el Partido Nacionalista Vasco no ha acabado en la reacción nunca. Ha seguido siendo un partido de un país que quería avanzar y quería tener libertades y desarrollo, y que no era ultramontano, que se cargó a sus propios carlistas, los dejó arrinconados, los integró, pero arrinconados como minoría, porque el catolicismo lo cogieron los nacionalistas, no los carlistas. Y al coger los nacionalistas, los carlistas se quedaron con el trasero al aire. Así que el país tomó una forma nacional sólida y empezó un movimiento nacionalista que, al llegar la época de la República, pues fue otro de los elementos que consolidaron la República Española. En Galicia fue diferente. En Galicia no hubo ese movimiento nacionalista de la burguesía, porque no había esa burguesía, y el nacionalismo nació desde el pueblo y fue desde el principio un nacionalismo popular de clases, digamos, de sectores intelectuales, pero no tuvo nunca ese peligro de caer en manos de la burguesía, ni mucho menos de la Iglesia. La Iglesia, bueno, en Galicia, la Iglesia es muy de pueblo, como pasaba también en Euskadi. La Iglesia es muy de pueblo, o sea, el cura del pueblo es un vecino que es cura, pero es hijo del pueblo, su madre y sus hermanos viven allí, y además se ocupa de los problemas del pueblo. Es una especie de cadí entre los musulmanes, no es el enemigo. Y además en Galicia el carlismo tuvo su raíz y ahí quedó. Así que esos tres nacionalismos se fueron desarrollando hasta llegar a la República, y nos interesa volver ahora al nacionalismo español. El español caótico, cuando llegó el 98, cuando llegó el derrumbe del 98, sufrió ese revolcón que decimos. ¿Y qué pasó? Pues que las mentes lúcidas pues tomaron un papel de renovar. Entonces era el momento del modernismo y se hizo un gran revuelco sobre lo que eran las raíces. Y el modernismo es un movimiento romántico, un movimiento vitalista. Y claro, vivió lo que vivió, como pasó en todo el siglo XX. El siglo XX es una alternancia en toda Europa de vitalismo y analítica. Vitalismo y analítica. El romanticismo era vitalista, el positivismo era analítico, en fin, eso es continuo. Cuando el modernismo va extinguiéndose por pura consunción, la siguiente generación, generación de 14, Ortega y Gasset, Machado, Muno en 98, perdón, pero y además es un vitalista. Esa generación se vuelve nacionalista y plantea alternativas al nacionalismo. ¿Y qué alternativas? Pues sí, efectivamente, bajo la férula, bajo la mano de don Francisco Giner de los Ríos, el nacionalismo españolista deja de ser españolista para ser una visión de España que ya no tiene esos mitos imperiales y el emperador Trajano y los reyes católicos. Sigue teniendo una consideración por todo eso, el Cid Campeador, ¿no? Lo sigue teniendo, pero no es esa mentira sectaria. Tiene historiadores serios, la citábamos antes, a don Américo Castro y muchos otros, bueno, la generación anterior, don Rafael Altamira, son los grandes historiadores que van poniendo en orden lo que es verdad y lo que es mentira de las tontadas que se le habían ocurrido a Modesto Lafuente, que habían quedado impregnadas profundamente en la conciencia de la derecha española. Pues no, estos van creando una visión diferente. Para don Francisco Giner de los Ríos, la idea del nacionalismo es una idea decimonónica, por lo tanto no le simpatiza, no es nacionalista. La idea del nacionalismo, perdón, es una idea del siglo XX y no le simpatiza porque él es de una generación anterior y no ve esos movimientos nacionalistas. La idea del patriotismo es una idea decimonónica, tampoco le simpatiza. No hay que ser patriotero, no hay que tener... Lo de la patria pues es la tierra de los padres, no es más. O sea que son los tipos que van creando un nacionalismo respecto al nacionalismo español. Y ese nacionalismo les va dando
le eliminan a la Iglesia, eliminan la corona, son republicanos, entre ellos algunos prominentes, ya digo, su hermano es uno de los más importantes dirigentes del Partido Republicano Radical y llega a ser el máximo dirigente en un pequeño periodo, y van conformando un nacionalismo español de izquierdas. Cosa muy curiosa porque ustedes quizá ni siquiera hayan oído hablar de eso. Pues sí, fue creándose una visión de la nación española que no era excluyente, que no liquidaba a Cataluña, a Euskadi o a Galicia, que no iba a sangre y fuego contra los que no asintiesen con sus criterios. Pero observemos esa Castilla que ellos propugnan, que es un nacionalismo español muy castellano. ¿Quiénes son los que cantan a Castilla en aquel periodo? Pues decirlo. Un vasco, un amuno, un valenciano, Azorín, un andaluz, Machado. Curioso, ¿verdad? Ellos cantan a Castilla, cantan las soledades de Castilla, las tierras de Castilla, el carácter castellano, el país, paisaje y paisanaje, que decía Unamuno. Todo eso, esa idea de Castilla que conforman, no es la idea imperial que habían llegado de la herencia pesadísima de aquella visión imperial, y se enfrenta. Don Marcelino Menéndez Pelayo es el último de los próceres que defiende la idea de la España preexistente, de la nación española preexistente. Y a su alrededor ya todos esos intelectuales van conformando una nación tolerante, una nación que toma forma republicana y laica. Y eso llega a la República. Y por fin se establece una república que es de la nación española, pero íntegra, sin peleas. Está dispuesta, le dice a la nación catalana que elijan un parlamento y que el estatuto que aprueben ese parlamento será el estatuto que no discutirá ni una coma la nación española. Y si hace falta, se irá hacia el federalismo. No tienen inconveniente. Si hace falta, se seguirá avanzando hacia federal o hacia más. No hay una oposición, no hay horror. No les gusta la independencia de Cataluña, cierto. Les gusta la independencia de Euskadi, cierto. Pero no van a enviar la legión contra Cataluña, contra Euskadi, no. Van simplemente a intentar integrar esas naciones en una nación española. Y lo consiguen, y Azaña llega a ser presidente y dice aquello de: por fin España ha dejado de ser católica. Por fin España ha dejado de ser católica. No quiero ofender a nadie, lo que hace es constatar un hecho. Por fin, los que somos republicanos, laicos, civiles, el espíritu cívico ha llegado a ser la nación española. La nación española, por primera vez, es una nación cívica, laica, republicana, como pretendían al principio muy pocos, al final la mayoría que votó aquello. Y ahí empieza otra historia. Esta es la charla de hoy. Quería haberles citado, se lo voy a decir también, no hemos acabado. No hemos acabado, atención. Yo tengo un muy mal catalán, de manera que me cuesta mucho, pero cuando ocurrió el 98, Maragall escribió una oda a España. En esa oda a España hace referencia a que efectivamente, pues todo lo que había sido la guerra de Cuba había sido la catástrofe más grande que podía haber ocurrido. Miles, cientos de miles de jóvenes españoles murieron en Cuba sin valer para nada su muerte. Y España los enviaba a la muerte por un desprecio absoluto hacia las clases populares. Desprecio absoluto hacia Cuba y hacia todos los pueblos de España. Y Maragall escribe un poema que espero que no, a los que hablan muy bien el catalán no les suene tan mal cuando yo lo recito. Escribió: escolta, Espanya, la veu d'un fill que et parla en llengua no castellana. Parlo en la llengua que m'ha donat la terra aspra. En aquesta llengua pocs t'han parlat, en l'altra massa. T'han parlat massa de Agustín i dels qui per la pàtria moren. Les teves glòries i els teus records i glòries només de morts.
has viscut trista. Jo vull parlar-te molt altrament. Per què vessar la sang inútil? Per què vessar la sang inútil? Dins de les venes, vida és la sang. Vida pels d'ara i pels que vindran. Vessada és morta. Massa pensaves en ton honor i massa poc en el teu viure. Tràgica duies a mort els fills, te satisfeies d'honres mortals i eren tes festes, els funerals. Oh, trista Espanya! Jo he vist els barcos marxar replens dels fills que dueies a que morissen. Somrients marxaven cap a l'atzar i tu cantaves vora del mar com una folla. On són els barcos? On són els fills? Pregunta-ho al ponent i a l'Auna Brava. Tot ho perderes, no tens ningú. Espanya, Espanya, le torna en tu, arrenca el plor de mare. Salva-t'ho, salva't de tant de mal, que el plor et torni feconda, alegre i viva. Pensa en la vida que tens entorn, aixeca el front, somriu als 7 colors que hi ha en els núvols. On ets, Espanya? No em deixen enlloc. No sent la meva veu atronadora? No entens aquesta llengua que et parla entre perills? Has desaprès d'entendre en els teus fills. Adeu, España. Bueno, poema bastante impresionante. Como habrá gente, perdón por mi mal catalán, yo voy a hablar mejor, pero no es posible porque soy mayor. Y yo he anotado el bachillerato en castellano. Bueno, voy a leerlo en castellano para los que no siguen en catalán. Escucha, España, la voz de un hijo que te habla en lengua no castellana. Hablo en la lengua que me ha dado la tierra áspera. En esta lengua pocos te han hablado, en la otra demasiado. Te han hablado demasiado de los saguntinos y de los que por la patria mueren, tus glorias y tus recuerdos, recuerdos y glorias solo de muertos. Has vivido triste. Yo quiero hablarte de forma muy distinta. ¿Por qué verter la sangre inútilmente? En las venas, vida es la sangre, vida para los de ahora y para los que vendrán. Vertida está muerta. Demasiado pensabas en tu honor y demasiado poco en tu vivir. Trágica llevabas a la muerte a tus hijos. Te satisfacías de honras mortales y eran tus fiestas los funerales. Oh, triste España. Yo he visto los barcos partir llenos de los hijos que llevabas a que muriesen. Sonrientes marchaban hacia el azar y tú cantabas cerca del mar como una loca. ¿Dónde están los barcos? ¿Dónde los hijos? Pregúntaselo al poniente o a la ola brava. Todo lo perdiste. No tienes a nadie. España, España, vuelve en ti. Arranca el llanto de madre. Sálvate, oh, sálvate de tanto daño. Que el llanto te vuelva fecunda, alegre y viva. Piensa en la vida que tienes en derredor. Levanta la frente. Sonríe a los 7 colores que hay en las nubes. ¿Dónde estás, España? No te veo en ninguna parte. ¿No oyes mi voz atronadora? ¿No entiendes esta lengua que te habla entre peligros? ¿Has olvidado entender a tus hijos? Adiós, España. Bueno, aquí acaba la charla. Bueno, y con mucho gusto, si la señora directora quiere, pues abrimos un pequeño debate. Sí, Son las 7. Juan, quito... Muy pequeño. Sí. Un minuto. Quito, detengo la grabación.